¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Les recordamos nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. De la misma manera, les invitamos a que nos visiten en Avenida Juárez, número 4107B, en nuestro horario de oficina, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o bien se comuniquen al teléfono 614-415-4152. El día de hoy, 16 de diciembre, se conmemoran 9 años del asesinato de Marisela Escobedo. Para conocer la información de este caso estarán con nosotros Gabino Gómez, quien es coordinador del programa de acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos en el CEDEM, y Ruth Fierro, quien es coordinadora general del CEDEM. Y a propósito de este tema, el pasado 24 de junio del año en curso, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de Marisela Escobedo Ortiz, quien fuera asesinada por exigir justicia y verdad por el asesinato de su hija Rubí Fraire Escobedo. Para saber más sobre el caso de Marisela Escobedo y esta petición, acompáñanos a escuchar el siguiente audio a cargo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Después del audio, volvemos con la sección de entrevistas del programa del día de hoy. Hola, un saludo de parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, para los oyentes del programa Nuestras Voces del Centro de Derechos de la Mujer de Chihuahua. Hoy que se conmemora el asesinato de Marisela Escobedo, queríamos conversar un poco sobre la presentación de la petición inicial del caso de Marisela Escobedo en el mes de junio de este año. La petición inicial fue presentada tanto por el femicidio de su hija Rubí Fraire, ocurrido en el año 2005, como del asesinato de Marisela Escobedo, que fue un hecho que conmocionó no solamente a México, sino al mundo, porque fue filmado, inclusive televisado. La idea de la petición es exigir justicias para ambas. En el caso de Rubí, ella fue asesinada por el hecho de ser mujer. Es un caso de clara violencia contra la mujer, que en el cual si bien uno de los autores materiales fue condenado, nunca cumplió con su condena, y en el caso de Marisela Escobedo es el asesinato de una defensora de derechos humanos que fue asesinada justamente por el hecho de defender los derechos humanos, y en su caso tampoco se ha obtenido justicia. Lo que pretendemos al llevar el caso ante la Comisión Interamericana es finalmente obtener justicia para ambas, pero sobre todo que el Estado adopte medidas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. En ambos casos el Estado tenía conocimiento que las dos se encontraban en riesgo por diferentes razones, porque Rubí había sido agredida previamente por su pareja, que fue uno de los autores materiales, y en el caso de Marisela, ella había denunciado en reiteradas ocasiones ante el Estado la existencia de amenazas en su contra por su lucha de justicia por el femicidio de Rubí. Sin embargo, el Estado no adoptó ninguna medida para su protección, que era una obligación del Estado protegerla, y frente a esa falta de protección es que ocurren los hechos. Lo que nosotros pretendemos con la presentación de la petición es que el Estado mexicano adopte medidas para, por una parte, garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia contra la mujer, pero también para garantizar la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos que están sometidas a riesgos particulares distintos a los de los hombres defensores de derechos humanos, y por la otra también obtener justicia para ambas, que todos los partícipes de los hechos sean debidamente identificados, procesados y sancionados. Como decía, la petición inicial se acaba de presentar en junio de este año, y los procesos ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y en particular ante la Comisión Interamericana suelen ser largos. Sin embargo, estamos seguros de que la Comisión Interamericana va a hacer valer el rol histórico que ha tenido a través de los años para la protección y la defensa de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y va
a emitir una decisión que obliga al Estado mexicano a adoptar medidas para que hechos como los que se dieron en este caso no se vuelvan a repetir. Así como yo, así como tú, así como todas las madres de Chihuahua. Marisela quería que sus hijas e hijos tuvieran una vida digna, libre de violencia, en condiciones de libertad, respeto, consideración e igualdad. Marisela luchó para que lo que le sucedió a ella no te ocurra a ti. Justicia. 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 Justicia para Marisela. Es justicia y dignidad para todas y todos. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Me acompaña en el estudio Gabino Gómez. Él es coordinador del programa de personas defensoras de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Gabino, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, buenas tardes y gracias por invitarnos. Y a usted por acompañarnos. Gabino, hoy se cumplen 9 años del asesinato de Marisela Escobedo. Platíquenos, por favor, cómo se vivió, cuál fue el contexto, las circunstancias que se llevaron a cabo días previos a su muerte. Sí, desde luego está el recuerdo fresco en la memoria. ¿Cómo olvidar, pues, es precisamente esos últimos días de vida de Marisela? Recordemos que ella estaba exigiendo justicia por el asesinato de su hija, que un juez, un tribunal oral había dejado libre al responsable del crimen confeso que había él realizado, y que ella emprendió una lucha muy fuerte, brutal, en demandando pues justicia. El 8 de diciembre, precisamente unos días antes, una semana antes de que ella fuera asesinada, el 8 de diciembre es aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ella se encontraba plantada en lo que hoy se le conoce ahí como la Cruz de Clavos, enfrente del Palacio de Gobierno, demandando justicia. Atrás de la Plaza Hidalgo, que es donde estaba ella, se encuentra el Paraninfo de la Universidad de Chihuahua. Y con motivo del aniversario de la fundación, pues hubo un evento con presencia del hoy ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Cuando ella se entera de que el gobernador estaría ahí, ella va y se planta ahí en frente donde estaba la ceremonia. Pues esto molestó pues enormemente a Duarte. E inmediatamente le pidió al fiscal general de aquel entonces, Salas, el licenciado Salas, que la recibiera en su despacho particular, o sea, el despacho del fiscal general. Recuerdo muy bien que ella inmediatamente nos llamó a la licenciada Lucha Castro y a mí, que la acompañáramos, que ya nos relata. Nos fuimos de inmediato a esa reunión, en Palacio de Gobierno, en la Fiscalía General. Ahí el fiscal general se encontraba con el entonces comisionado de la Policía Federal por otro asunto. Ya nos los presenta y ella ahí hace una declaración muy fuerte. Una declaración jurídica, o sea, ante el Ministerio Público de la carpeta. Y bueno, ya finalmente ella continúa con su plantón ahí en la plaza, porque ella tenía planes de pasar ahí la Navidad, incluso el día 16 por la mañana, lo recuerdo perfectamente, yo iba a saludarla como lo hacía cotidianamente. Estuve con ella por la mañana platicando y estaba haciendo arreglos florales del tipo de luto, como de color negro, porque iba a poner un árbol de Navidad con motivos distintos a la alegría que significa la Navidad para todo el mundo. Pero incluso recuerdo que me dijo que se iba a esperar que pasara la Navidad porque los árboles estarían más baratos, los árboles de Navidad. Entonces eso fue por la mañana. En la tarde ella participa en una marcha. En Chihuahua, en aquella ocasión, en ese momento, había dos iniciativas de caminar ciertos días de la semana, una caminata que se le denominaba No a la Guerra. Ella participó en una de ellas ese día 16 por la tarde, que partió del despacho de un conocido abogado, Óscar Castrejón, que es donde salió esa marcha ese día.
y ella participó pues junto con el colectivo que estaba marchando por las calles. Llega y ya se queda pues ahí en el lugar, porque la marcha terminó precisamente ahí. Ahí ella se queda y pues como lo hacía diariamente, ella permanecía ahí hasta pues alrededor de las 8 de la noche, 8 y fracción, que ya se retiraba todo el mundo. Y ella se iba por la tarde y regresaba pues en la mañana. Entonces, ese día del 16, las puertas del Palacio de Gobierno las cerraban a las 8. A las 8 en punto se cerraba la puerta del palacio. Y ella era cuando iniciaba a recoger las cosas para retirarse. Habían transcurrido tal vez alrededor de 5 minutos de las 8. Pues cuando llega el pistolero y con las escenas que pues pues que todo el mundo vio, de cómo llega un carro, un automóvil blanco, de donde desciende un pistolero que le dispara. Un primer intento le falla la pistola. Ella se levanta y se ve en la imagen, se levanta y sale corriendo rumbo a la puerta del palacio. Hasta ahí la alcanza y le de un disparo y ella cae. Cae ahí en la banqueta del Palacio de Gobierno, en la puerta principal. Efectivamente, donde después se coloca una placa justamente en el lugar donde ella cae muerta esa noche, la noche del 16 de diciembre. Gabino, ¿qué implicó esto para la familia de Marisela Escobedo? Posterior a su muerte, ¿qué tuvieron ellos que hacer para verse resguardados? Cuando esa noche, pues yo de inmediatamente, pues en cuanto me llamaron, incluso la primera llamada que recibí fue: acaban de asesinar a una mujer enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces, pues, ¿quién otra mujer podía haber sido? Rápidamente, pues pensamos en ella, yo me trasladé. Quiero hacer hincapié que se encontraban con ella en ese momento, ahí en el plantón, un hermano de ella, David Ricardo, que incluso él le da con una silla metálica que estaban usando al agresor, al asesino, y estaban en la camioneta una hermana de ella de nombre Elba, que cuidaba a la vez a la nieta, la hija de Rubí, que estaba en la camioneta. La hija de Heidi o Heidi, tienen distintamente los dos nombres, pues estaba dormida ahí pero ella escuchó, porque después la niña decía, repetía como balazo, boom, boom, de una niña que, es otra historia que sería importante en su momento relatar qué pasó con esta niña a partir de ese momento. Cuando ese día en la noche, el resto de la familia que se encontraba en Ciudad Juárez llegaron a la ciudad de Chihuahua, pues en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Ahí yo permanecí en la fiscalía con Ricardo David, su hermano, y con Elba, esperando el resto de la familia. Pues llegan pues a esas horas y luego ahí pues se van a un hotel a estar, pues, porque a esperar que amaneciera, pues, para ver qué sucedería al siguiente día. Cuando se tenía preparado una ceremonia en la plaza enfrente de la cruz, ahí donde ella tenía su plantón, había cientos de ciudadanos indignados que pensaban que habíamos acordado hacer una ceremonia pues en homenaje pues a Marisela y de repudio por el asesinato. Originalmente la familia estaba de acuerdo, incluso ellos porque se lo planteamos, yo personalmente se los planteé, que estaban en la plaza, dos de sus hijos, que eran Juan Manuel y Alejandro, que son los que anduvieron pues gestionando todo el tema de la entrega de los restos, y estuvieron de acuerdo, incluso fueron a la plaza a hablar un momento ahí con la gente, y ellos agradecieron y informaron que trasladarían el cuerpo a Ciudad Juárez, pero que de la funeraria lo iban a llevar a la plaza. Hasta ese momento todavía estoy hablando de
pues alrededor de mediodía del 17. Después nos dijeron, no, pues siempre la familia, por prudencia y por temor, decidieron que de la funeraria o del servicio pericial, que es donde estaba el cuerpo de Marisela, trasladarse de inmediato a Ciudad Juárez por temor, trasladarse a Ciudad Juárez. Entonces, efectivamente se fueron a una funeraria allá en la ciudad fronteriza. Yo personalmente había quedado de acompañarles al siguiente día allá. Yo solamente tenía en ese momento el teléfono de Juan Manuel, el hijo más activista de la familia. Otro día pues íbamos, mi esposa y yo, rumbo hacia Juárez y es una cosa extraña, nunca el celular apagado y nunca pudimos comunicarnos. Bueno, pues ya llegando allá nos enteramos que en la noche, en el momento que estaban en la funeraria, habían asesinado a un hermano. Primero se lo habían llevado y le habían quemado el negocio de Marisela. Marisela tenía un negocio de carpintería con su pareja y quien se había quedado en el negocio era un hermano de su pareja. Pues le fueron y se lo llevaron y amaneció por ahí tirado en las calles, asesinado, y el negocio incendiado. Entonces, bajo esas circunstancias, lo único que hicieron fue, en esos momentos, amaneciendo muy de temprano, vámonos al panteón. Se fueron al panteón y sepultaron pues a Marisela, y de ahí vámonos al exilio. De ahí, del panteón, con lo que traían, se fueron al puente internacional. Algunos de ellos tenían pues pasaporte, visa, o eran residentes de Estados Unidos. Entonces ellos pasaron sin ninguna complicación, pero otros no tenían visa ni tenían. Entonces fueron y se entregaron a la autoridad de Estados Unidos solicitando asilo político. Toda la familia, quienes fueron la familia, las hermanas y hermanos de Marisela, y los hijos y nietos, y las esposas de los hijos. Entonces todos se fueron rumbo a Estados Unidos a solicitar un asilo político, y todo pues pasó pues a un vía crucis pues terrible, porque lo que significa estar en un proceso de asilo sin documentos pues es muy difícil. La niña la separaron de la familia pues porque no tenía, era una niña no acompañada, la Heidi, y se le llevan. Inicialmente nunca se supo a dónde se fue, pero esa es después, bueno, finalmente se recupera y a través de una campaña que se realizó. Entonces, eso sucedió en los días posteriores al asesinato de Marisela Escobedo. Bien, entonces, recapitulando, Marisela, después de una jornada de activismo, días previos al día de su asesinato, finalmente es asesinada la noche del 16 de diciembre frente al Palacio de Gobierno. A esto le sigue todo un calvario para la familia, que tuvo que exiliarse, la mayoría de ellos en Estados Unidos. Y bueno, ya con el paso de los días también se logró la custodia por parte de la familia de esta niña, en este caso de la hija de Marisela. ¿Es correcto? Sí, la niña finalmente, originalmente no se supo, pero muy pronto sabíamos que se estaba en un albergue para niños en estas condiciones en Phoenix, Arizona, me parece. Y entonces, pero había pues una pequeña de 5 años alejada de su familia, con otro idioma. Pues me imagino, seguramente todos sabemos las dificultades que tiene que haber sucedido, pero hubo una campaña internacional, o sea, entre México y Estados Unidos, liberen a Heidi, y finalmente las autoridades de Estados Unidos se le entregan pues a la familia. Bien, Gabino, pues lamentable la historia de Marisela. A manera de conclusión, no sé si le gustaría compartirnos qué significa este hito, el asesinato de Marisela. ¿Qué significa, qué significado tiene en este asunto, en la lucha que día a día llevamos a cabo en nuestro país y estado contra los feminicidios? A ver, quiero resaltar solamente que es un caso impune, aunque para el Estado
es un tema resuelto, está en la impunidad, porque ustedes recuerden cómo aparecieron, primero dijeron ya apareció el asesino material de Marisela, y luego años después dijeron cae el asesino material de Marisela, el Wicked, y después 2 años asesinan primero se suicida el asesino de Marisela, el Wicked, y después siempre no fue asesinato, no fue homicidio, no fue suicidio, fue asesinato. Sí. En la celda, entonces todo un entramado ahí falso, y como ya no hay asesino que perseguir, entonces ya se cierra el caso de Marisela, es un caso impune. Nosotros acabamos de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, de la OEA, demandando que acojan este caso porque es un asunto de impunidad por parte del Estado mexicano. Muy bien. Entonces, recientemente, justamente fue en junio de este año que se hace la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en efecto, para seguir un largo camino que es la Comisión Interamericana, pero pues hay que explicar también para que la población tenga claro qué significa recurrir a la Comisión Interamericana, cuándo se recurre y por qué. Claro, seguramente de esto nos hablará a continuación en la siguiente entrevista Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEM, que estará con mi compañera Tamara. Gabino, antes de terminar, ¿algún otro punto que le gustaría subrayar? Solamente estén ahí pendientes, como cada año lo hemos hecho, el día 16 siempre realizamos algo las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos conmemorativo del aniversario del asesinato de Marisela. Efectivamente, hoy 16 de diciembre llevaremos a cabo alguna actividad de incidencia frente a la placa, frente a Palacio de Gobierno, justamente donde fue asesinada Marisela Escobedo. Bien, Gabino, pues le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. ¿Y qué le parece si para terminar esta entrevista vemos el siguiente video musical? Lavinia Caterina, esta artista chihuahuense, en días recientes lanzó el video musical de la canción Ni Una Más, en la cual justamente habla y aborda el problema de los feminicidios en el país y en la entidad. Sí, solidaria la compañera. Exactamente, una artista muy solidaria. ¿Qué le parece entonces si vemos el siguiente video? En el primer cuatrimestre del 2019, 1.199 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México. Cada 2 horas y media en promedio, una mujer es asesinada, a causa de violencia de género. Puede mi dolor hablar, su voz acrecentar cada día que no estás. Puedes desaparecer y nadie va a buscar donde no quiere ver. En un mundo que gira sin paz, retumbará mi voz gritando ni una más. Demasiado tarde para decir adiós y verte regresar. ¿En dónde está la bestia criminal que me arrancó la paz y poder verte, que mi alma no puede cargar?
Bien, y ya estamos de regreso en el programa. Está con nosotros Ruth Fierro. Ella es coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ruth, hace un ratito estuvo con nosotras Gabino Gómez, quien coordina actualmente el área de defensores de derechos humanos en el CEDEM, y nos estuvo platicando la historia y el contexto del asesinato de Marisela Escobedo. Ruth, a ti te pregunto, ¿qué sigue en torno a este caso? Bueno, pues primero agradecer también el estar aquí. Siempre nos gusta mucho compartir este espacio con la gente que nos sigue por Facebook. Pues sí, como bien comentaba Gabino, este caso, al estar en impunidad finalmente, la familia y las organizaciones que les acompañamos decidimos que este caso se tenía que presentar ante organismos internacionales. Y entonces, en junio de este año, presentamos una demanda o petición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque el caso está en impunidad, ¿no? Diciendo que el Estado mexicano seguía teniendo una deuda por el homicidio de Rubí, que finalmente nunca hubo justicia en concreto en este asunto, porque como saben el asesino pues nunca fue juzgado, ni nadie sí fue juzgado, perdón, pero nunca fue aprehendido una vez que hubo una sentencia condenatoria, y estamos convencidas de que tuvieron que haber participado pues más personas para involucradas en encubrir, por ejemplo, el crimen de Rubí, pero al final eso es lo que tendría que decirnos el Estado, ¿no? Eso por un lado. Y también, por supuesto, cómo se encuentra en impunidad el caso del homicidio de Marisela Escobedo, con esta historia que todo el mundo conoce, de cómo en diferentes momentos se habló de distintos autores materiales y finalmente pues el caso está en impunidad. Entonces es por esos dos asesinatos, pero también pues qué condiciones fallaron en el gobierno como para que toda la familia esté exiliada, ¿no? Y sin protección. Entonces por eso decidimos presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana. Ruti, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuándo se acude a ella? ¿En qué caso o por qué se recurre? Bueno, México es parte de la Organización de Estados Americanos y en la organización, en la OEA, se establece que va a haber dos organismos de protección de derechos humanos. Uno de estos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos dos organismos de lo que se encargan pues es de vigilar cuál es la situación de derechos humanos en cada país. Y bueno, la propia Convención Americana de Derechos Humanos dispone un procedimiento para las personas que dentro de los diferentes países quieran denunciar a un gobierno, al Estado mexicano en este caso, cuando pues precisamente se hayan como agotado los recursos dentro del país y no se haya obtenido justicia. Y entonces se pueda demandar ante este organismo internacional. No solo cuando cuando ya se agotaron los recursos y no hubo justicia, sino también cuando hay una demora injustificada en obtener esta justicia, también se puede recurrir a este organismo. Y entonces la Comisión Interamericana se presenta el caso tal cual, es como un procedimiento donde se demanda al Estado. La comisión recibe esta denuncia y entra una primera parte donde se litiga, digamos, si el caso debe o no ser admitido por la Comisión Interamericana, porque por supuesto hay como algunos requisitos, no se trata de que cualquier caso llegue ahí, sino realmente que esta instancia pueda ejercer como sea una instancia subsidiaria, o sea, no pretende suplir, digamos, los mecanismos de justicia en el país. Entonces hay una primera etapa donde se litiga esto y una vez que se ha analizado si es admisible o no la petición, entonces ya se analiza el fondo y la comisión analiza pues cuáles derechos humanos se han violentado, quiénes son las víctimas que se han visto afectadas por estas violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado cuáles serían algunas medidas de reparación.
Y justo, bueno, el asunto pudiera terminarse ahí, ¿no? Si el Estado mexicano en esta instancia, cuando la Comisión Interamericana recomienda ciertas medidas, las cumple, ¿no? Las acepta y se resuelve, digamos así, la situación, entonces el caso puede terminar ahí. Pero si no termina ahí, si no es resuelto, entonces todavía nos queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, siempre es primero por fuerza la comisión y luego ya los asuntos van a la Corte, y en la Corte pues inicia, digamos, o continúa pues el proceso donde ahora es la comisión y las representantes demandando al Estado frente a la Corte Interamericana. En este caso, en el caso concreto de México, como México sí ha aceptado la competencia de la Corte, es que podemos acudir, porque hay otros países que por ejemplo dicen, no, yo no quiero ser juzgado por la Corte Interamericana, y entonces los casos llegan hasta la comisión, pero en el caso de México tenemos esa oportunidad. Y entonces, pues ese sería el proceso que seguiría. Y los casos que se presentan ahí, o sea, algo que a lo mejor es importante decir es que cuando el sistema interamericano, compuesto por la Comisión y la Corte, conoce de estos asuntos, lo que busca es no solo resolver la situación concreta, el caso concreto de la familia en específico, sino que lo que busca es también, y esto es lo muy interesante, analizar cuáles fueron las políticas públicas dentro del gobierno, las prácticas, las leyes, todo, que provocó que una situación como esta, o como cualquiera que llegan a conocer, se dé. Y entonces la importancia de los casos es que la Corte juzga esto en general, cuáles son las medidas estructurales que el gobierno o el Estado tiene, y entonces la intención de presentar allá los casos no es solo que se resuelva sino que no se repitan otros casos similares, ¿no? Que no vuelva a haber casos tan trágicos como estos. Bien, Ruth, y a partir de esto que nos platicas, ¿qué se espera o cuánto tiempo se espera que pueda pasar para tener una resolución con este caso, una respuesta? Pues mira, justo una de las cuestiones a considerar cuando los casos se presentan ante organismos internacionales tiene que ver con el tiempo, porque no son procesos rápidos y por eso tampoco son como la primera alternativa, ¿no? Realmente es algo que se debe dejar cuando ya no hay esperanzas de que se resuelva en el gobierno, porque los procesos son muy largos. Entonces, yo te comentaba que la primera parte es este análisis de admisibilidad y luego el fondo y finalmente la Corte. Y los procesos son de años, o sea, para tener una resolución de la Comisión Interamericana previo a la Corte, pueden pasar 5 años, 6 años, ¿no? Entonces sí son procesos largos, pero pues que tampoco hay otra opción. Entonces, bueno, estaremos informándoles cuando vayamos avanzando cada paso, ¿no? Cuando tengamos la resolución donde la Comisión lo admite y luego cuando tengamos la resolución del fondo de la Comisión. Y bueno, esperemos que todo el mundo esté muy atento de si algún día el caso llega a la Corte. Entonces falta mucho. Muy bien, Ruth, pues como siempre muchas gracias por estar con nosotras aquí en el programa de Nuestras Voces. Estaremos al pendiente de lo que sucede con el caso de Marisela Escobedo. Quédese con nosotros que ya venimos para el cierre del programa. Gracias. Las mujeres de Chihuahua queremos ser libres y sentirnos seguras. En la calle, en la escuela, en el trabajo, en las fiestas, en la casa y en cualquier lugar en donde nos encontremos. A más de 8 años de su muerte, el sueño de Marisela Escobedo por un Chihuahua libre de violencia de género sigue vigente. Justicia. 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 Justicia para Marisela. Es justicia y seguridad para todas y todos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy. En esta ocasión nos acompañaron en el estudio Gabino Gómez y Ruth Fierro, integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. También tuvimos la intervención en audio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, quienes en su conjunto nos estuvieron compartiendo información relevante en torno al caso de Marisela Escobedo, esta activista defensora de derechos humanos que fuera asesinada 9 años atrás mientras exigía verdad y justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Síganos en nuestro próximo programa, el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía,
y síganos a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página del Facebook del CEDEM. No olvide también seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, las cuales aparecen en pantalla. Le recordamos nuestra dirección. Nos encuentra usted en Avenida Juárez, número 4107B, en horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O bien puede comunicarse al teléfono 614-415-4152. Nuestras voces es gracias al financiamiento de la Unión Europea y agradecemos también al equipo de producción y realización de Estudio Vainilla. Mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Acompáñenos en la próxima emisión. Hasta pronto.